Hola, Oso, ¿cómo estás? Espero que bien. Te escribo esta carta básicamente porque ya no me interesa hablar con vos. Prefiero esto, decirte lo que tengo para decir y ni enterarme de tu respuesta. ¿Por qué no quiero enterarme de tu respuesta? Porque ya no te creo. No te creo nada. Cada mañana me levanto y me recuerdo a mí misma que cada cosa que sale de tu boca, cada palabra es siempre una mentira. Es un surtidor inagotable, una catarata de verso, de ficciones, de chamullo. Siempre lo supe. Siempre supe que mentías. Pero cada vez que te acusaba de mentir, subías tan bien la apuesta que me convencías. Y era una mentira, sobre otra mentira, sobre otra mentira. Mi radar interno me lo decía. Se me prendían todas las alarmas. Pero vos siempre resultabas tan convincente, tan encantador, tan psicópata. Yo, por ejemplo, te decía, me dijeron que te vieron con una mina en una fiesta y vos primero actuabas sorpresa. ¿Qué? ¿En una fiesta? Qué raro, hace un montón que no vi una fiesta. ¿Por qué no vamos, mi amor? Tengo unas ganas de ir a una fiesta. ¿Por qué no vamos juntos y bailamos un ratito? El típico recurso de distraer, de cambiar el eje de la conversación. Tu segundo recurso era reírte. Reírte con ganas de mi ocurrencia. Ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan loquita? ¿Con quién me vieron a ver? ¿Con Lali Espósito? Pero todas las pruebas estaban en un solo lado. Y solo se necesitaba saber leer entre líneas. Un día me mandaste un mensaje por error. Qué linda que estabas en lo de Leandro anoche. En el ascensor me dieron ganas de morderte. ¿Morderte? Con razón te dicen el oso. Vos sos peligroso. Se me revolvió el estómago en 2 segundos. Un frío en la espalda y de pronto el mensaje desapareció. ¿Y ese mensaje? ¿Cuál? Ese que borraste, lo leí. Estamos escribiendo un guión con un compañero del laburo y era una frase para que agregue una escena. ¿Me estás jodiendo? Ahí entendí que si seguía ibas a usar tu último recurso. El que usabas siempre cuando ya no servía hacerte el ingenuo o reírte. El último recurso era enojarte conmigo, putearme, dar vuelta a la situación. No, Rita, ¿qué te pasa? Estoy ocupado trabajando para terminar temprano y poder ir a verte. Pero cuando te pones histérica y empezás a comerte la cabeza y romper la bola, la verdad que se me van las ganas. Tal vez estás demasiado tiempo al pedo. Poné la energía en algo útil en vez de flashear locuras. Era obvio. El último recurso en su máximo esplendor. Empecé a darme cuenta de que tenía 2 opciones. O dejaba pasar todas las señales y terminaba encerrada en un manicomio, o me encargaba de comprobar científicamente cada una de tus mentiras. Fueron horas y horas de trabajo durante jornadas interminables. Yo tenía guardados nuestros chats de todo un año desde que había empezado nuestra relación. Y con mirada científica todo se veía distinto. Estoy muerto. Me voy a dormir temprano. Te mando un beso, mi amor. Tan boludo, tanta cola de paja, que sin que yo te lo pidiera ya estabas mandando la prueba de que te ibas a dormir de verdad. Vos metidito en la cama. Pero ahora había detalles que me llamaron la atención. ¿Qué hacías yéndote a dormir vestido? Y el otro detalle interesante era... Eureka, elemental Watson. En un reflejo,
se veía una puerta entreabierta y unas piernas de mujer esperándote. La verdad dolía, pero también era un alivio. El problema era que la investigación me tenía alienada. Muy alienada. Fueron 12 meses de relación, 360 días de chats, fotos, audios, videos. Empecé a diseccionar el material de estudio. Fotos ampliadas, textos donde había contradicciones, como por ejemplo: hoy tengo que cenar con mi hermana por su cumpleaños. Al otro día te pregunto: ¿qué le regalaste? ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? Audios. Audios que, si les prestás atención, tienen todo un mundo detrás. Gorda, no voy a poder zafar de esta reunión en la productora. Vamos a estar hasta tarde. Nada raro para una primera escucha, pero si subimos el volumen... Gorda, no voy a poder zafar de esta reunión en la productora. Vamos a estar... Eco. Se escucha eco. ¿Estás encerrado en un baño? Encerrado para que no te escuchen. ¿Para que no te escuche quién? Zafar de esta reunión en la productora. Vamos a estar hasta tarde. Cuando tuve todas las pruebas, preparé la escena del juicio. No te la esperabas. Toma. Gracias. De nada. Te quiero mostrar algo. Bueno. Te va a encantar. Y ahí empezó el show. Bueno, me dejaron solo en el laburo, acá estoy con una entrega, no voy a llegar. Así que, no sé, bueno, nos vemos mañana, ¿me parece? Estabas en shock. Sentí que te estaba ganando la pulseada, dejándote al desnudo. Que quizás ahora sí, entre la espada y la pared, ibas a confesar, quebrar, llorar y, claro, cambiar. Pero era imposible ganarte. Porque para que alguien admita sus verdades, primero tiene que saber diferenciar la verdad de la mentira. Y son todos casos complicados. Son complicados hasta que te das cuenta que no son complicados. Son patológicos. Y contra eso no hay prueba que valga. Y ahí hiciste todo junto. Negaste, me actuaste tu risita histérica, te enojaste, me gritaste, me echaste la culpa. La diferencia es que ya aprendí. No soy yo. Sos vos. Y de eso no necesito más pruebas.